En un cielo totalmente rojizo, el portal demoníaco carmesí aparecería en medio de la rojiza noche, saliendo de ella, el barco demoníaco, el cual aún sostenía el Borealis, usando sus garras metálicas para sostenerla. Sin embargo, no venía solo, ya que luego, sin que ellos aparentemente se dieran cuenta, saldría el Phantom que aún estaba camuflado, siendo indetectable tanto visiblemente como radarmente. Sobrevolando el cielo rojizo, nuestros protagonistas, los cuales se encontraban en la cabina de navegación del Phantom, vieron en dónde se encontraban, y para la sorpresa del trío, vieron que no se encontraban en el infierno como pensaron en un inicio, sino que se encontraban en una ciudad totalmente devastada, siendo una bastante grande, lo suficiente como para que millones de personas puedan habitarla. Sin embargo, lo más sobresaliente de la devastada ciudad, fue la enorme estructura triangular ubicada en medio de todo el desastre, tratándose de una especie de fortaleza demoníaca, siendo rodeada por unos enormes muros, notándose los símbolos demoníacos a lo largo de la triangular construcción. Supongo que es ahí en donde se dirige el Borealis, ¿no? ¿Ves otra construcción que parezca una fortaleza fortificada? Afortunadamente no. Haciendo una pausa, Alix miró al Slayer, quien notó su mirada, luego volvió a ver la ventana de la cabina, y sin dudarlo, habló. Sin embargo, es muy extraño que no se hayan dado cuenta de nuestra presencia. ¿Acaso ese holograma de la nave activó un sistema de camuflaje cuando deslice mi dedo sobre ella? Un silencio muy incómodo se apoderó de la cabina de navegación, con el Dome Slayer y Alix mirando a Gordon Freeman, quien al notar sus miradas, solo suspiró. Venga ya Gordon, ¿de verdad pensaste que ignoraría el hecho de toparnos convenientemente con una nave en buen estado? La verdad, rezaba que eso pasara. No me digas. Ahora, y aprovechando que no nos han descubierto por el momento, ¿podrías decirme el cómo rayos sabías de esta nave? Preferiría no hablar de eso hasta que destruyamos el Borealis. Si es que siquiera tú y yo logramos salir con vida. Luego de decirlo, Alix miró al Dome Slayer y le dijo. Sin ofender. En respuesta, el asesino se encogió de hombros. Volviendo a mirar a Gordon, Alix le habló una vez más. Gordon, ya dinos, ¿cómo es que sabías de esta nave? Gordon se quedó callado, decidiendo distraerse mirando la demoníaca fortificación, sin embargo, notó algo que llamó su atención. Oigan chicos, miren eso. Al escuchar sus palabras, tanto Alix como el Dome Slayer miraron en la dirección que señalaba Gordon Freeman, viendo que en el pico de la triangular fortaleza, una especie de luz verdosa andaba parpadeando, llamando su atención. ¿Qué demonios es eso? No lo sé, pero algo me dice que no nos vamos a librar de esta. La intuición de Gordon no se equivocó una vez más, ya que una onda de energía verdosa transparente, se expandió desde el pico de la triangular fortaleza a toda la ciudad en un instante, llegando inclusive a tocar tanto al barco demoníaco como al Phantom. Sin embargo, a diferencia del crucero demoníaco que salió ileso de la onda de energía, el Phantom no tendría la misma suerte, ya que de la nada, el monitor de la pantalla se apagó incluida la propia nave de transporte, por lo que efectivamente, esta comenzó a caer en picada, y directamente hacia un abandonado edificio, y obviamente, Gordon y Alix se agarraron de donde pudieran agarrarse, mientras que el Dome Slayer estaba aún parado sobre el suelo de la cabina de navegación, agarrando con fuerza el respaldo de los asientos de ambos compañeros suyos, y antes de que alguno pudiese soltar algún grito, la nave de transporte finalmente se estrellaría contra el edificio, oscureciéndose de golpe todo el interior del Phantom. Blood, black and red,
Agarrándose la cabeza con mucho dolor, y abriendo de poco a poco sus ojos, Alex Vance habría recuperado la consciencia luego del choque, mirando a su alrededor, notando a Gordon que también se agarraba la cabeza, mientras que el Doom Slayer aún seguía de pie, y aparentemente ileso. ¿Estás bien, Gordon? Me encuentro de lo mejor, muchas gracias por preguntar. Alex no pudo evitar soltar una sonrisa ante esa respuesta sarcástica de su compañero, pero acordándose que el asesino de la muerte también estaba con ellos, ella lo miró por encima de su hombro y le preguntó: ¿Tú también te encuentras bien? El Doom Slayer le respondió con un asentimiento de cabeza. Habiendo recibido la respuesta del Doom Slayer, Alex se levantó de su asiento, tocando la pantalla de la consola, mientras aún seguía agarrándose la cabeza. Luego de unos minutos, Alex y Gordon finalmente se recuperaron del dolor en sus cabezas, y junto con el Doom Slayer, salieron del Phantom mediante la puerta del lado izquierdo que llevaba al exterior, por lo que al salir, se encontraban en medio de una desolada y silenciosa calle. Volteando su mirada, Alex observó al Phantom, viendo la parte delantera de la nave estrellada en el costado de un edificio, por lo que silbó antes de bromear. Ok, nuestro vehículo de transporte se fue al carajo. ¿Sugerencias? Sugiero tratar de llegar a esa fortaleza sin ser detectados. ¿Podríamos ir por las alcantarillas? Ya que es mejor eso en vez de estar a plena luz de la noche. Pues no es una mala idea, así nos evitamos las patrullas enemigas. Pero a decir verdad, está tranquilo. Demasiado tranquilo si me lo preguntas. Lo remarcado por Gordon, provocó que se pusieran en alerta, con el Doom Slayer invocando la super escopeta, mientras que Alex y el susodicho sacaban sus pistolas. Ahora que lo dices, es raro que no haya ninguna máquina de guerra demoníaca cerca, y eso que seguramente deben de saber que estamos aquí. Gordon estaba de acuerdo con lo señalado por su compañera, era muy extraño que no escucharan a lo lejos las máquinas de guerra demoníacas, ni mucho menos verlas merodeando por la zona. El Doom Slayer también tenía esa gran interrogante en su cabeza, el lugar parecía muy desprotegido, sin embargo, sus ojos encontraron el peligro cuando una especie de púas se dirigían hacia él, por lo que se apartó a un lado, permitiendo que las dichosas púas se clavaran en el costado del Phantom. Al mismo tiempo, provocó que Alex y Gordon apuntaran sus armas hacia su atacante, la cual, aparte de estar en el techo del edificio más pequeño, también se trataba de una peculiar criatura que jamás habían visto, siendo un monstruo de 4 patas, cubierto por una especie de caparazón rojizo que servía como una armadura, teniendo también una cola en donde sobresalían varias púas, y en el momento que soltó un rugido, varias lenguas salieron de su boca, provocando que la joven Vance sintiera náuseas en su estómago. Sin embargo, no fue el único enemigo en hacer acto de presencia, ya que aparecieron seres humanoides, que tenían alrededor de su cuerpo un rojizo caparazón, estando armados hasta los dientes, y cabe señalar que el Slayer se sorprendió al verlos, ya que tenían una gran similitud con los Locust, enemigos de los cuales se enfrentó en la anterior dimensión junto con el equipo Delta. Sin embargo, debido a que estaban rodeados por un gran número de nuevos enemigos, que aparecían desde los tejados, callejones y hasta en el interior de las edificaciones, provocó que el Slayer invocara la BFG, jalando en el acto el gatillo de la superarma, liberando una bola verdosa que inmediatamente comenzó a aniquilar a los enemigos, haciéndolos estallar en miles de pedazos. A la vez, les hizo señas a Gordon y a Alex para que huyeran, y justamente, una oleada de gritos monstruosos y demoníacos se escucharon a lo lejos, acompañados de unas sirenas de alerta, por lo que el dúo huyó mientras el Slayer seguía disparando la BFG contra los enemigos. Escuchando a la lejanía los chillidos de estos nuevos monstruos, rápidamente Gordon y Alex ingresaron en un callejón, y siguieron corriendo sin detenerse. No obstante, al otro lado del callejón, varias criaturas de piel pálida y de estatura pequeña, aparecieron repentinamente al otro lado del callejón, dirigiéndose salvajemente hacia el dúo para asesinarlos. Alex y Gordon rápidamente apuntaron sus pistolas hacia las criaturas de piel pálida, abriendo fuego en el acto, logrando derribar a varias de ellas. No obstante, estas criaturas de nombre Yubis, usaron las paredes para no solo moverse más rápido, sino que también las usaron para saltar, así evitando algunas balas que se dirigían hacia ellos. Debido a ello, varias balas fueron esquivadas por los susodichos, aún así, lograron eliminarlos, y el último Yubi que estaba cerca de atacar a Gordon, el susodicho sacó su palanca y le dio un palancazo a la susodicha criatura en la cabeza, matándola en el acto.
Habiendo acabado con los Yubis, Gordon y Alix salieron del callejón, que los llevó nuevamente a las calles, pero antes de que pudiesen tomar otro callejón, ambos fueron emboscados por una máquina de guerra demoníaca, que había aparecido de la nada, iluminando a sus dos víctimas, sacando una especie de manos metálicas, que salieron de los orificios del casco, estando listo para eliminar a los intrusos con su rayo desintegrador. No obstante, no logró cometer por su cometido, ya que una bola verdosa de energía proveniente de la BFG, impactaría en la máquina de guerra, desactivando su escudo inmediatamente, y cuando dirigió su atención a su atacante, varios misiles impactaron en el casco, explotando ni bien cuando hicieron contacto, causando bastante daño a la máquina de guerra demoníaca, y para ese entonces, el asesino aterrizó en la calle, y viendo rápidamente a Gordon y Alix, les señaló cierta alcantarilla convenientemente cerca de ambos, y al verla, inmediatamente se fueron a ella. Entre los dos, quitaron la tapadera, siendo Alix la primera en usar las escaleras para descender a las alcantarillas, luego siguió Gordon, que también comenzó a descender por las escaleras, pero se detuvo cuando escuchó chillidos de furia, tanto de los demonios como de las otras criaturas monstruosas a la lejanía, por lo que rápidamente miró al Slayer, gritándole para que se diera prisa. Oyendo el grito de Gordon Freeman, el Doom Slayer siguió disparando varias ráfagas de misiles de su lanzacohetes hacia la máquina de guerra demoníaca, hasta que todo el casco explotará, comenzando a tambalearse, y justamente, toda una horda de Imps, acompañados por unas nuevas criaturas que parecían ser reptiles gigantescos, que también estaban cubiertos por ese rojizo caparazón, a excepción de sus extraños y peculiares estómagos, corriendo hacia donde se encontraba su presa. No obstante, el asesino inmediatamente se dirigió a la entrada que llevaba a las alcantarillas, ingresando en ella, sin molestarse en usar las escaleras, y antes de que siquiera los Imps pudieran ingresar a las alcantarillas para perseguirlos, la máquina de guerra demoníaca cayó encima de la entrada, impidiéndole a los Imps en perseguir a sus presas. El olor de las alcantarillas seguía oliendo igual de horrible. Y Gordon, definitivamente, ya estaba harto de tener que estar en las alcantarillas. Sin embargo, en su peligrosa situación, no había otra opción viable, en especial, cuando había un ejército de demonios y monstruos que los perseguían. No obstante, pasaron los segundos, luego los minutos, y nada. Ya no había ningún rastro de sus enemigos que los perseguían. Aunque por un lado se sintió aliviado, Freeman era más que consciente que solo sería cuestión de tiempo. Incluso teniendo al Doom Slayer de su lado, tanto él como Alix eran simples humanos, y aunque él se enfrentó a todo tipo de criaturas, nadie, ni siquiera Dios mismo era invencible, hasta el Doom Slayer podría tener debilidades. Deteniéndose por el cansancio, Alix y Gordon se apoyaron en las paredes de las alcantarillas, mientras el Doom Slayer hacía guardia, teniendo la super escopeta aún en sus manos. ¿Qué carajos eran esas cosas? Alix Vance, jadeando por el cansancio, le preguntó al Doom Slayer, quien solamente sacudió su cabeza, ocultándole el dato que esos monstruos se parecían a los Locust, aunque bueno, tampoco es que él hable mucho la verdad. El hecho que ni siquiera tú lo sepas ya es preocupante. Debemos informar a los demás sobre esto, y debemos hacerlo rápido, propuso Gordon. Sí, tienes razón, siempre y cuando esa maldita interferencia deje de interferir en las comunicaciones, Alix le recordó aquel dato a Gordon. Mientras Alix y Gordon hablaban entre sí, el Doom Slayer, estando de acuerdo con Alix, al menos internamente por lo último que ella mencionó, inmediatamente se acordó que el Dr. Aiden le había regalado esa inteligencia artificial, y que según él, sería para ocasiones de emergencia en caso que perdieran comunicación. Aunque no había garantía de establecer comunicación con Aiden, debido a la interferencia, era mejor intentarlo, en vez de no hacer nada. Materializando aquel chip desde el traje Pretor, el Doom Slayer sostuvo el chip de memoria de aspecto rectangular, tanto con su pulgar como su dedo índice de su mano derecha. Y su curiosidad se activó, al ver que el chip parpadeaba una luz azul en la parte superior, en donde debajo, había un círculo en el centro, que a primera vista, parecía ser un botón. No durando por un segundo, el Doom Slayer presionó el botón, y en el momento que lo hizo, tremenda sorpresa se terminó llevando, cuando vio que el chip de memoria proyectó desde su centro, un holograma, siendo en este caso, una mujer de cabello corto negro, teniendo un curvilíneo cuerpo sumamente atractivo. La figura holográfica abrió sus ojos que los tenía anteriormente cerrados, viendo a su alrededor, hasta encontrarse con su actual dueño, viendo al imponente Doom Slayer, que la veía con curiosidad. Hola, Doom Slayer. Es un gusto conocerlo finalmente.
La inteligencia artificial asignada al Dome Slayer habló, empezando tímidamente, algo que llamó la atención del Slayer. «Wow, no sabía que tenías una inteligencia artificial», exclamó Alex, quien se acercó junto con Gordon, para ver lo que estaba pasando. Y al notarlos, la inteligencia artificial les sonrió a ambos. Supongo que ambos deben de ser Gordon Freeman y Alex Vance, ¿verdad? Sí, lo somos, pero ¿cómo lo sabes? Desde que el Dr. Aiden y el Dome Slayer llegaron a su dimensión, me estuvo actualizando e informando de todo. Creo que sabe perfectamente de lo que hablo, Dome Slayer. Ahora que el Dome Slayer se acordaba, recordó aquellas ocasiones en que Aiden le pidió que le entregara el chip de memoria de la inteligencia artificial, según él, para actualizarla, y terminó siendo verdad después de todo. En cualquier caso, el hecho de que ya esté activa, significa que han perdido contacto con el Dr. Aiden y los demás no. Alex rápidamente respondió a la pregunta de la inteligencia artificial. Y no te equivocas, hay interferencia en las comunicaciones que impide comunicarnos con nuestros amigos. La inteligencia artificial solamente miró, y escuchó atentamente todo lo que Alex Vance le decía, y cuando ella finalmente terminó, la inteligencia artificial hizo la siguiente declaración. Entiendo. Intentaré crear una apertura. Tal vez nos permita comunicarnos con Aiden y los demás. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto, señor Freeman. Después de todo, las actualizaciones que recibí, no solo me informaron de la situación actual, y de los anteriores acontecimientos, sino que usaron las tecnologías de los Combine, que ustedes, la Resistencia, lograron recuperar antes del gran asalto del infierno. Y como afortunadamente lograron descifrarla, las actualizaciones me hicieron muy fuerte, por así decirlo. Wow, espera, usaron la tecnología de los Combine para actualizarte. Así es, señorita Vance. Y gracias a ello, ahora puedo infiltrarme a la red del enemigo, tener la posibilidad de hackear a largas distancias, y mandar una señal de auxilio sin importar en dónde me encuentre junto al Dome Slayer. De hecho, ya se ha transmitido, es probable que ya sepan nuestra ubicación, aunque claro, no tendremos un portal de salida por ahora. Alex se sintió aliviada de saber esa noticia. Ya se podía imaginar la tremenda regañada que recibiría de su padre, una vez que regresaran con vida a casa. Dome Slayer, ¿podría conectarme por favor a su casco? Desde afuera, lo único que puedo hacer, es mandar la señal de auxilio. Caso contrario, cuando estoy insertada en su casco, o en algún ordenador, ya que puedo emplear mis otras funciones para su beneficio, Dome Slayer. Y respondiendo de una vez a su duda, debe saber que su casco fue mejorado y modificado por el Dr. Aiden. ¿Recuerda las ocasiones que le pidió su casco por casualidad? La mente del Slayer recordó varias ocasiones que Aiden le pidió su casco. Y finalmente su interrogante fue respondida por su asistente, por así decirlo. Por lo que, haciéndole caso a sus indicaciones, la insertó en el puerto de su casco ubicado detrás. Y pasaron los segundos hasta que por fin escucharon nuevamente su voz. ¿Me reciben? Fuerte y claro, ¿Qué pasa, Gordon? ¿Por casualidad tienes algún nombre o asignación, por así decirlo? Oh. Claro. Tengo como asignación 107-20-09. Anteriormente estuve a cargo de supervisar a los demonios capturados en un sector de las instalaciones de Marte. El Dome Slayer quedó confundido ante lo que dijo la inteligencia artificial. Si su memoria no le fallaba, Aiden le dijo explícitamente que creó esa inteligencia artificial para ayudarlo, en caso que perdieran comunicación, aunque no le compartió muchos detalles al respecto. Pero ahora resulta que ya existía, incluso antes que Marte se volviera un infierno a causa de los demonios. De cualquier modo, escuchó la voz, esta vez de Alex, que habló con una mueca incómoda. ¿Y si mejor te ponemos un nombre humano? La inteligencia artificial de nombre 107-20-09 no dijo nada al respecto. Al menos por unos segundos, antes que escucharan de nuevo su voz. No me molesta, la verdad. De hecho, Aiden me dio autorización de cambiar mi asignación en casos como este. Aliviada de escuchar eso, a Alex rápidamente se le ocurrió un nombre para la asistente del Dome Slayer. Oh, bueno, entonces, ¿qué tal Susan? ¿Susan? Pensó el asesino mientras veía a Alex. La verdad no es un mal nombre, concordó Gordon. El Slayer en cambio se encogió de hombros, le daba igual de cualquier forma. La inteligencia artificial se quedó callada por unos segundos, antes de finalmente decir con un tono amistoso. ¿Con qué, Susan? Suena bien. Bueno, como sea, es hora de trabajar. La inteligencia artificial, ahora llamada como Susan, comenzó a hacer su labor.
Y el trío no hizo otra cosa que esperar. Entonces, ¿algo que quieras decir, grandote? El Dome Slayer miró a Alix sin decirle nada. Y Alix desvió la mirada a otro lado. Ella no sabía cuántas veces lo ha comparado con Freeman cuando lo conoció por primera vez. Un tipo de pocas palabras. Una leyenda. Tanto para aliados como enemigos por igual. La única y gran diferencia, es que Gordon es un humano común y corriente que logró grandes hazañas que ningún otro podría haberlo hecho. Caso contrario con Dome Slayer. Pese a ser humano, básicamente era un maldito dios de la guerra y de la destrucción misma. Lamento informar que no puedo establecer comunicación con el exterior. La noticia dada por Susan tomó a todos por sorpresa. Espera, ¿cómo que no puedes establecer comunicación con el exterior? Descubrí básicamente una trampa para idiotas creada por la red enemiga. Espera, ¿una trampa para idiotas? ¿Una red enemiga? ¿Ellos tienen su propia red? Así es. Incluso estoy sorprendida de haberlo descubierto. Descubrí esta trampa cuando yo intentaba crear la apertura. Es por así decirlo, tanto un cebo como un inhibidor de señal, y si intento establecer comunicación, es probable que localicen nuestra posición. Alix apretó con fuerza sus puños mientras el Dome Slayer comenzó a perder la paciencia. ¿Por casualidad lograste infiltrarte al menos a la red del enemigo? Afirmativo. Y aunque fue poco tiempo, logré localizar lo que impide que Aiden abra algún portal al territorio del enemigo, el cual está en la fortaleza de los demonios. Por fortuna para nosotros, hay una entrada en las alcantarillas que nos servirá para ingresar en la fortaleza sin ser detectados, al menos de momento. Yo me encargaré de guiarlos. ¿Y qué estamos esperando? Empezó Alix. No perdamos más tiempo. Concuerdo con Alix, es hora de patear traseros como diría Cassie. Escuchando la petición de Alix y Gordon, Susan dijo lo siguiente. Muy bien. Sigan mis indicaciones, por favor. Ya estaba harto de su trabajo. No podía creer que se encontraba haciendo su turno como guardia, mientras sus hermanos del enjambre cazaban a los intrusos que ingresaron a su territorio. Sin embargo, órdenes eran órdenes y más si venían directamente de la reina del enjambre. Aún así, sentía que podía también participar en la cacería y demostrar ser más que un simple dron del enjambre. Por desgracia, su sueño no se haría realidad, él y otros guardias fueron asesinados cuando una pared cercana reventó a causa del Dome Slayer. Se adentró acompañado de Alix Vance y Gordon Freeman. Y la hija de Ellie Vance observó el desastre cometido por el Dome Slayer, y no dudó en criticarlo sarcásticamente. ¿Era realmente necesario destruir la pared? El Dome Slayer miró a Alix Vance, y se encogió de hombros. Luego sonaron las sirenas de la fortaleza. Y adiós al sigilo, realmente nos iba muy bien. Susan, ¿qué tan lejos está nuestro objetivo? No está demasiado lejos, de hecho. Avanzar por el pasillo, eliminar a los guardias, e ingresar en la sala de control. Pan comido. Recibiendo la indicación de Susan, los tres se dirigieron hacia la sala de control. Sus pasos se oyeron por el amplio pasillo con el diseño tétrico de los Combine y no tardaron en toparse con los guardias, quienes abrieron fuego contra los intrusos. El Dome Slayer sacó la ametralladora Gatling y activó el escudo de energía. Las balas fueron insignificantes ante el escudo de energía. Y ni siquiera tuvieron un minuto los guardias de al menos usar algún compañero como escudo humano, antes que fueran destrozados por la ametralladora Gatling en una ráfaga de balas. El Dome Slayer, al ver que más guardias se les acercaban, tomó la delantera, invocó la super escopeta, y disparó el gancho hacia un dron y acto seguido, luego de ser impulsado hacia su objetivo, destrozó de un puñetazo al dron, que lo hizo estallar en miles de pedazos, y luego 3 disparos fueron producto de la eliminación de 3 guardias que perdieron la mitad de sus cuerpos. Y se aseguró de usar las cuchillas de sus antebrazos, acuchillando sin piedad a los drones con cortes rápidos que ni siquiera les dejó respirar por un segundo. Mientras el Slayer masacraba a los drones sin piedad, Alix y Gordon agarraron las armas de los guardias caídos en combate. Cuando el Slayer eliminó a los últimos drones, Gordon y Alix se le acercaron. Bueno trabajo, elogió Alix, levantándole el pulgar, siendo respondida por el Dome Slayer, que respondió usando el mismo gesto. Claro, la tranquilidad no duró mucho tiempo, un rugido de furia alertó al trío que se dieron la vuelta, viendo al propietario. Era enorme.
Al menos debía de medir 2 o 3 metros de altura, su cuerpo estaba rodeado por unos cristales amarillentos que le salían del cuerpo, llevaba puesto un casco que cubría toda su cabeza, una capa visiblemente desgastada era visible desde su espalda, y llevaba 2 mazos en sus respectivas manos, las cuales también están incrustadas por los cristales amarillentos. El alcaide, como así los llamaban, al centrarse en el Doom Slayer, gritó su nombre. El eco del grito se oyó por todo el pasillo, avanzando en dirección hacia su único objetivo. Por si fuera poco, Susan avisó que más tropas enemigas venían detrás suyo, no se equivocó, oyeron los pasos de más drones del enjambre viniendo por detrás, por lo que Gordon y Alix se cubrieron en unas esquinas del pasillo para la emboscada. El Doom Slayer corrió hacia el alcaide, que no dudó en balancear sus mazos hacia el Slayer en un intento de golpearlo, sin embargo, sus movimientos fueron lentos, por lo que Doom Slayer esquivó cada ataque suyo fácilmente, y dio un salto dándole un golpe en la barbilla al alcaide, que lo hizo tropezar hacia atrás. En ese momento, llegaron los demás drones e iban a abrir fuego, si no fuera que Alix y Gordon lo hicieron primero desde las esquinas, con el primer dron perdiendo literalmente su cabeza a causa de Alix. Seguidamente, Gordon logró eliminar varios drones de varios disparos. Se puso a cubierto al igual que Alix cuando el enemigo respondió al fuego, y ambos, desde su respectiva esquina, contraatacaron fuego contra fuego. Mientras tanto, el Slayer activó ambas hojas ejecutoras de sus antebrazos para apuñalar el abdomen del alcaide y abrirle sus tripas, sin embargo, el susodicho levantó ambas manos, aún sujetando ambos mazos, rápidamente los balanceó hacia abajo, por lo que el Slayer usó sus antebrazos, protegiéndose del ataque del alcaide. Aunque funcionó, se dañaron ambas hojas ejecutoras, dejándolas inservibles. El alcaide se rió, su risa se escuchó por todo su casco, que luego perdió cuando el asesino le disparó, usando la super escopeta, así que, quedó desprotegido ante cualquier ataque. Cuando el Doom Slayer pudo ver el rostro de su atacante, confirmó sus sospechas. Era un Locust. Aunque estaba incrustado de cristales amarillentos en su rostro, definitivamente se trataba de uno. El alcaide se dejó llevar por la ira y comenzó a correr hacia el Doom Slayer, siendo derribado posteriormente por el susodicho, cuando de un momento a otro, le dio un rodillazo en toda la cara, derribándolo al suelo. Teniéndolo a su merced, el Doom Slayer puso su bota encima de su pecho, le apuntó con la super escopeta, viendo su expresión de odio dirigida únicamente hacia él. ¿Cómo es que aún siguen con vida?, preguntó el asesino, mirando los ojos llenos de ira del alcaide. Eso no importa, asesino. Lo único que debes saber es que nuestra venganza hacia ti está más que garantizada ahora. El Doom Slayer no se inmutó ante la amenaza, simplemente jaló el gatillo, y acabó volándole la cabeza al alcaide de un solo disparo, dando fin a su vida. Para cuando él jaló el gatillo, Alix y Gordon ya habían acabado con los drones, con el último cayendo de espaldas, luego de no resistir más las balas que perforaron su cuerpo. Ambos, al ver que ya no había ninguna amenaza, dejaron de cubrirse en las esquinas. Será mejor que nos demos prisa. El enemigo no tardará en mandar refuerzos. Ninguno estuvo en desacuerdo con Susan, por lo que siguieron avanzando por el pasillo, las alarmas sonaban con más fuerza mientras se acercaban cada vez más a la sala de control. El pasillo se sentía como un laberinto, y Susan se aseguró de guiarlos, evitando que tomaran rutas equivocadas que guiaban a otro lado. Al final, encontraron la sala de control, entraron, e inmediatamente Alix hackeó un panel cerca de la entrada, cerrando las puertas. Habiendo cumplido con su objetivo de cerrar las puertas, Alix se dio la vuelta, viendo toda la sala de control. No había mucha diferencia con una ordinaria. Solamente la tecnología de los combine hacia la diferencia. Doom Slayer, conéctame al ordenador más cercano por favor. El Doom Slayer, acercándose hacia uno de los ordenadores, vio una entrada de memoria, así que sacó a Susan de su casco, y la insertó en el ordenador correspondiente. Listo, estoy dentro del sistema. ¿Estás segura de que no necesitarás ayuda, Susan? Yo puedo encargarme de localizar el Borealis, mientras que tú te encargas de lo demás. Agradezco su preocupación, aunque puedo encargarme. Pero tampoco estoy en contra de su ayuda, señorita Vance. Alix se acercó a un ordenador, e hizo lo suyo, mientras Susan hacía lo otro. El Doom Slayer se encargó de vigilar mientras esperaba a que Susan terminara. Una vez que ella concluyera lo suyo, logrando que Aiden abra un portal, y que Gordon y Alix se vayan de aquí, se encargaría personalmente de ir, y destruir el Borealis con sus propias manos. Slayer, ¿tienes un momento? La atención del Doom Slayer se concentró en Freeman, que lo había llamado.
Mira, sé bien que muy rara vez hablas con la gente, pero hay algo que quiero preguntarte seriamente. El Dome Slayer, extrañado ante lo que quería preguntarle Gordon, asintió con la cabeza. Tengo entendido que tanto tú como Aiden se enteraron de la existencia de Lucifer, el hijo del cuarto y actual Señor Oscuro, luego que él te traicionará, ¿no es así? El Slayer asintió una vez más con la cabeza. ¿Y qué tal si realmente no es el hijo del actual Señor Oscuro? Aunque no pudo verlo debido al casco, sintió una mirada desconcertada por parte de él. Piénsalo, de los 4 señores oscuros, ¿por qué solo uno decidió tener descendencia y el resto no? Sobre todo ponerlo a cargo de todo el infierno, si se supone que aún sigue vivo el cuarto señor oscuro. Aquí hay algo que no me cuadra. Incluso tratándose de una dimensión tan caótica como lo es el infierno mismo, hay algo que simplemente estamos pasando por alto. El Dome Slayer escuchó atentamente todo lo que le dijo Gordon. Aunque no dijo nada, el ex trabajador de Black Mesa sentía que el Dome Slayer analizó todo lo que le había dicho. Sabes, humano, deberías saber controlar tu lengua, antes de decir tremendas blasfemias de mi señor Lucifer. El demonio de Miurge sonrió mientras todos le apuntaban con sus armas. Los había tomado desprevenidos, incluido al propio Dome Slayer que lo apuntaba con su super escopeta. Finalmente nos conocemos. Dome Slayer. Prepárate para consecuencias imprevistas. Who's in the shadows? Who's ready to play? Are we the hunters or are we the prey? There's no surrender and there's no escape. Are we the hunters or are we the prey? This is a wild game of survival.